Hola, soy Elia Fibla, esto es Sierra Salvaje y este artículo pertenece a una serie experimental llamada Lo que vendrá, en la que comparto pequeñas reflexiones, principalmente en Instagram o investigaciones un tanto más profundas, sobre los fenómenos y escenarios que ha generado la pandemia de la COVID-19 y el posible futuro que tras su paso nos dejará. En esta ocasión, y a raíz del considerable aumento del uso de redes y plataformas de comunicación interpersonal que ha habido durante el confinamiento, hablamos del impacto de las redes sociales en nuestra vida, de la dependencia o adicción que nos generan y de cuáles son los métodos y sistemas que estas empresas usan para manipular nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos sin tan siquiera que nos demos cuenta. También desvelaremos cuáles son los mecanismos con los que Facebook, Google o Netflix, e incluyendo con esto WhatsApp, Instagram, YouTube, etcétera, consiguen atrapar nuestra atención y volvernos adictos a sus productos, programas y aplicaciones, es decir, apps. Y también cuáles son los motivos por los que estas mismas empresas buscan desesperadamente nuestra atención. Genial, permíteme que empiece por el final, ¿sí? Verás, antes de profundizar en mecanismos y adicciones, necesito desmontar una creencia popular y es que, en contra de lo que solemos pensar la mayoría, nuestro enganche al teléfono móvil no es consecuencia de nuestra falta de voluntad o de nuestra incapacidad para autorregularnos. No, lo que ocurre es que estamos siendo manipulados, o mejor dicho, programados en base a unos algoritmos. Así que no nos sintamos culpables. Los verdaderos responsables de nuestro comportamiento digital son algunas de las mentes más talentosas del planeta que están, en este momento, trabajando para perfeccionar nuestra dependencia a estos ordenadores ultra ligeros y portátiles llamados smartphones, y que son completamente aptos para la modificación algorítmica de la conducta humana. De hecho, ese es su propósito, lo sepamos o no. El problema subyace en la naturaleza de su diseño y en parte de nuestra propia naturaleza. Por un lado, el tamaño reducido y el peso ultraligero de los teléfonos móviles nos generan la falsa sensación de no peligro, ¿sí? Y por el otro, no caemos en la cuenta de que el verdadero daño potencial está no tanto en el telefonito, sino en el desconocimiento total que tenemos la mayoría sobre el modelo de negocio en el que se basan estas empresas. Y sobre todo, y especialmente, en la ingenuidad del personal respecto a su propio libre albedrío digital. Creemos que nada ni nadie puede hackear nuestra voluntad o pensamiento y eso no es cierto. Empresas como DeepMind, Dopamine Labs o el mismísimo Laboratorio de Tecnologías Persuasivas de la Universidad de Stanford, entre otras, llevan años contando con los mayores expertos del mundo en disciplinas como la psicología conductivista, la economía del comportamiento y la neurociencia cognitiva con un único fin: diseñar sistemas de captación, retención y optimización de nuestro engagement, que en este caso traducimos directamente por dependencia o en su versión más grave en adicción. Lo gracioso, o lo perverso, mejor dicho, es que si uno entra en la página web del Laboratorio de Tecnologías Persuasivas, puede leer literalmente esto que yo traduzco aquí del inglés al español. El Laboratorio de Tecnologías Persuasivas de Stanford crea conocimiento acerca de cómo productos computacionales, es decir, desde páginas web hasta aplicaciones de telefonía móvil, pueden ser diseñados para cambiar lo que la gente piensa y lo que hace. Y sigue. Sí, este puede ser un tema aterrador, máquinas diseñadas para influenciar las creencias y las conductas humanas. Pero hay buenas noticias. Creemos que, al igual que la persuasión de los humanos, las tecnologías persuasivas pueden traer cambios positivos en muchos campos, incluyendo la salud, los negocios, la seguridad y la educación. Ojo, cuidado, ¿viste? Es muy loco, pero esto nos muestra que, seamos conscientes o no, y por primera vez en la historia, los seres humanos hemos creado una tecnología capaz de usarnos al mismo tiempo que nosotros la usamos a ella. De hecho, y visto lo visto, yo diría que hemos llegado al punto en que esta tecnología tiene más poder sobre nosotras de lo que podemos percibir. Porque aunque no nos demos cuenta, cada vez que usamos nuestro smartphone tenemos un superordenador apuntando directamente en nuestro cerebro tratando de hackearlo. Pero claro, miramos el móvil y pensamos, impossible. Lo entiendo. Sin embargo, lo que no vemos ni sabemos es que estos algoritmos tienen su propia agenda y sus propios objetivos. El primero
minimizar la posibilidad de que dejemos de consumirlos para ir a hacer cualquier otra cosa. Y el segundo, maximizar nuestro engagement a esa app en particular. Dicho de otro modo y para que se entienda, cuando nos despertamos por la mañana, desbloqueamos la pantalla y nos metemos en Internet abriendo cualquier red social, estamos dejando que un algoritmo imperceptible para nosotras nos muestre su versión del mundo, inoculándonos al mismo tiempo esa sensación de estar perdiéndonos algo, ¿sí? Las siglas en inglés son FOMO. Y a la vez despertando en cada persona aquellos sentimientos y emociones que el algoritmo sabe que más nos van a impactar, tanto para bien como para mal. Y como explico en el artículo sobre economía de la atención, lo malo, entre comillas, tiene un engagement mucho mayor. Así que de entrada, el impacto de estos contenidos se traduce en pensamientos que no hemos elegido tener, en sensaciones que no hemos decidido experimentar y en acciones que no hemos decidido acometer, sin contar la cantidad de tiempo perdida y el consecuente sentimiento de culpabilidad, aunque cada una de nosotras siga pensando que hacemos lo que hacemos, pensamos lo que pensamos y sentimos lo que sentimos por propia voluntad. Entonces, resumiendo y concluyendo este primer punto, es vital para nuestra salud mental y emocional que empecemos a ver que los contenidos con los que nos encontramos en nuestros feeds o timelines no son fruto del azar o de la casualidad, sino que responden a una estrategia basada en un modelo de negocio que se fundamenta en la venta segmentada de nuestra atención a posibles anunciantes. Anunciantes que a su vez usan las redes sociales para tener más visibilidad y presencia. Como te decía, de este modelo de negocio te hablo en el artículo sobre economía de la atención. Ahora solo te lo introduzco para que entendamos que gracias a los datos ultrasegmentados que obtienen de nosotras, aprovechan nuestros momentos de mayor vulnerabilidad para influir en nosotras y mostrarnos aquellos contenidos que el algoritmo de turno calcula que nos van a generar un mayor impacto y a los que vamos a dedicar un mayor tiempo. Así pues, para evitar esta manipulación, lo más recomendable, útil y eficaz, además de conocer su modelo de negocio y el por qué hacen lo que hacen, es, sobre todo, tratar de comprender mejor cuáles son estas vulnerabilidades y cómo las explotan en nuestra contra y a favor de sus objetivos. Empecemos por la primera parte. Hablemos de dopamina. Vale, antes de explicar cómo funciona la dopamina en el sistema de gratificación instantánea, déjame que te cuente qué es. Verás, la dopamina es un neurotransmisor fundamental en todo tipo de funciones cerebrales, incluido el pensamiento, el movimiento, el sueño, los estados de ánimo, la atención, la memoria y especialmente el sistema de búsqueda y recompensa. La dopamina te hace querer, desear, buscar, es decir, aumenta nuestros niveles generales de excitación y el comportamiento dirigido a objetivos. Y aquí es donde entra el tema de la gratificación instantánea. Para explicarlo de un modo muy resumido, podemos decir que el sistema de gratificación instantánea se basa en la obtención a muy corto plazo de satisfacción y felicidad. Por lo tanto, nos incita, por ejemplo, pues yo que sé, a comernos un helado o una onza de chocolate, ya que nos anticipa cómo nos vamos a sentir antes incluso de comérnoslo. Este sistema de gratificación o recompensa del cerebro que nos motiva a buscar aquello que nos satisface fue y sigue siendo la manera en la que la evolución se aseguró de que buscábamos aquellos alimentos necesarios para garantizar nuestra supervivencia. De hecho, no es casualidad que aquello que necesitamos para vivir nos reporte placer, ya que el hecho de que nos produzca placer hará que queramos repetir una y otra vez. El sexo o el azúcar son algunos ejemplos. Hablando de azúcar, déjame que te comente algo curioso y es que tal y como explica el filósofo Dan Dennett, eh, el sabor dulce, por ejemplo, no existe en la naturaleza, es decir, la dulzura como tal no existe sin un cerebro que la invente. No hay nada intrínsecamente dulce en una molécula de sacarosa, como en el mundo primitivo en el que los alimentos eran escasos e infrecuentes, necesitábamos comer azúcares, nuestro cerebro creó una sensación placentera asociada a que nuestras papilas gustativas detectaran una sustancia que era importante que consumiéramos para maximizar nuestra chance de seguir viviendo. Dennett explica que lo mismo sucede en muchos otros ámbitos, desde la elección de pareja hasta el gusto por los bebés
y también el gusto por los cachorros, ¿no? No nos gusta lo que es lindo. Volvimos lindo cerebralmente lo que nos tenía que gustar para maximizar la posibilidad de sobrevivir. Este último cachito pertenece al libro de Sebastián Bilinkis. Pues bien, el correlato o lo que ocurre en las redes sociales y con la tecnología aplicada a sus interfaces es que se aprovechan de este sistema de liberación de dopamina en sangre y de la adicción que nos provoca este bucle de placer-recompensa que se genera cuando, por ejemplo, pues recibimos un me gusta o nos llega un nuevo email, un WhatsApp, un mensaje, un comentario favorable, un nuevo seguidor o cualquier notificación o búsqueda en Google, ¿sí? Esto nos proporciona un chute de dopamina con su consiguiente sensación de placer, es decir, obtenemos gratificación inmediata sin ningún tipo de esfuerzo ni físico ni intelectual y a simple golpe de clic. Lo curioso de esto es que cuando nosotras vemos una notificación o entramos en una red social para ver cuántos likes lleva, pues yo qué sé, nuestra última publicación, no tenemos la certeza de que la respuesta vaya a ser satisfactoria. ¿Sí? De ahí nuestra adicción y de ahí el experimento de la caja de Skinner por el cual empresas como Facebook, sin ir más lejos, introdujeron su botón de me gusta. Para que se entienda esto mejor, explico en qué consiste este experimento. Veamos. El experimento en sí fue ideado por Burrus Frederick Skinner, ¿sí? Que era un científico psicólogo, y se basaba en meter varios ratones en una caja donde a su vez estos debían apretar una palanquita a fin de conseguir su recompensa, que en este caso era comida, no era un like, era comida. La variable estaba en que cuando un ratón presionaba la palanca podían ocurrir tres cosas distintas. La primera es que recibiera una pequeñita dosis de comida. La segunda es que recibiera una gran dosis de comida. Y la tercera es que no recibiera absolutamente nada. La gracia, entre comillas, es que esta respuesta era completamente aleatoria y azarosa. Lo curioso es que a diferencia de los ratones que cuando presionaban la palanca siempre recibían comida, estos otros ratones que no sabían ni cuándo iban a recibir comida ni en qué cantidad, presionaban muchísimas veces más la palanquita, casi de forma rollo compulsiva. El porqué de este comportamiento se justifica, o mejor dicho, se explica en base a esta liberación de dopamina en el torrente sanguíneo. Es decir, cuanto más inesperada es la posible recompensa, mayor es la necesidad de comprobar si hay o no hay premio. Pues bien, en las redes sociales el comportamiento es exactamente el mismo, por eso lo han copiado. Y por eso nosotros comprobamos constantemente las notificaciones o chequeamos nuestros perfiles, porque ese mecanismo nos genera una dosis de dopamina y a su vez una falsa sensación de satisfacción. Disfrutamos mucho de la emoción de la impredictibilidad. De hecho, Robert Sapolsky ha descrito este fenómeno como el tal vez mágico, ¿sí? El maybe magic, y que se resume en esto mismo que acabo de explicar. Cuando miras tu teléfono y tal vez hay una notificación o tal vez no. Cuando aparece obtenemos un gran aumento en la dopamina, pero es que cuando no, también. Pero claro, el problema está en que la sensación de ese placer desaparece rápidamente unos pocos minutos después. Por eso es tan fácil entrar en un ciclo adictivo inducido por dopamina. Resumiendo, somos las ratitas de, en vez de Skinner, pues de Zuckerberg y compañía. Bien, ahora que ya sabemos qué es la dopamina y cuál es su funcionamiento, déjame que te comparta cuáles son los efectos de esta alteración química en nuestros cuerpos y cabecitas. Mira, para empezar, uno de los efectos más visibles y notables es la disminución de nuestros deseos, de nuestra motivación y de nuestra capacidad para concentrarnos o estar atentos. De hecho, gracias a otro experimento, mucho más actual, llevado a cabo por Ken Berridge, se descubrió que las neuronas de dopamina de las ratas que participaban en el experimento, joder, pobres ratitas, bueno, se acababan destruyendo. Es decir, las ratas aún podían caminar, masticar y tragar, pero habían perdido la anticipación y el deseo de comer, por lo que la mayoría de ellas acababan muriendo de hambre incluso teniendo la comida ahí al lado, ¿sí? Esto ocurre porque al igual que una adicción al juego o a las sustancias, la adicción a las redes sociales implica vías de recompensa rotas en nuestros cerebros. Es más, y esto es muy loco,
Los escáneres cerebrales de los adictos a las redes sociales son muy similares a los de los cerebros dependientes de drogas, es decir, de los drogodependientes. Hay un cambio clarísimo en las regiones del cerebro que controlan las emociones, la atención y la toma de decisiones. Y, para empeorar las cosas, según varios estudios, los centros de recompensa en nuestros cerebros son más activos cuando hablamos de nosotras mismas que cuando hablamos de los demás. Y esto es muy extraño y muy loco, porque si bien en la vida real, en nuestro día a día, vamos, solemos hablar de nosotras mismas pues del 30 al 40% de las veces, en redes sociales este porcentaje aumenta hasta el 80%. Esto significa que cada vez que publicamos una foto nuestra o compartimos una experiencia personal, ya sea en formato texto o imágenes o como sea, y este contenido recibe una respuesta positiva en forma de like o comentario, estamos estimulando al cerebro a liberar dopamina, lo que nuevamente recompensa ese comportamiento y perpetúa el hábito de las redes sociales. Seguramente ahora entiendas por qué se inventó el selfie, por qué las cámaras ahora te pueden apuntar a ti para sacarte una foto, etcétera, 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 ¿no? Toda esta cultura del yoísmo en redes sociales. Bueno, como ves, estamos hablando de algo que ya no es joda, sino que es bastante jodido. Por último, y para terminar de comprender el cómo y el porqué de todo esto, quiero compartir contigo algunos de los mecanismos más evidentes. Hay más, pero estos son como los más evidentes que estas empresas utilizan para lograr su manipulación, pero que para la mayoría de nosotras pasan desapercibidos o que tenemos tan normalizados que ni tan siquiera nos damos cuenta. Los principales mecanismos son las notificaciones push, el efecto máquina tragamonedas, los me gusta, los puntos ondulados y la gamificación de la interacción. Voy punto por punto. Empiezo por las notificaciones push. Este es el mecanismo más chungo de todos. Las notificaciones push han sido diseñadas para distraer e interrumpir constantemente nuestro flujo de atención y por lo tanto y generalmente de estudio o trabajo, tratando de llevarnos a cualquier precio de vuelta a la aplicación que estábamos usando. Lo que ocurre cada vez que recibimos una notificación en nuestro teléfono es que nuestro cerebro produce dopamina y por esta cosa que hablábamos antes al principio sobre el FOMO, ¿no? El miedo a perderse algo, es que el 87% de las veces, ojo, 87% de las veces caemos en la trampa de la notificación y desbloqueamos. Y además, lo curioso es que otra vez, de forma nada casual, todas estas notificaciones vienen activadas por defecto. Es decir, es una misma la que tiene que entrar app por app, ¿no? O ir a ajustes o donde sea, e ir desactivando este tipo de notificaciones. Bueno, para tenerlo en cuenta. Segundo mecanismo, el efecto de máquina tragamonedas o tragaperras. Esta técnica se emplea en todas las redes sociales y cada vez en más portales y plataformas. Se trata del mismo mecanismo que se usa en las máquinas tragaperras de toda la vida, en la que para jugar, ¿no? Es como debes tirar de la palanca y en la que las recompensas son completamente impredecibles. En psicología, este mecanismo se conoce como recompensas variables intermitentes. En este caso, en vez de la palanquita de la que tirar, ¿no? Pues tenemos el botón de refrescar, el pull to refresh, sumado al scroll infinito, que es esta cosa que tú vas bajando por la red social y el feed de noticias o de publicaciones o de lo que sea no deja no, o sea, es infinito. Y de hecho, y esto también es muy curioso, ¿viste el ligero retraso en la respuesta antes de que nuestro feed se vuelva a llenar de publicaciones o noticias cuando hacemos pull to refresh? ¿No? Pues este pequeño ligero retraso es parte de la construcción de la expectativa que nos lleva a que nuestro organismo libere un chute de dopamina. Es decir, no es casual. Otro mecanismo más, el de la epidemia del me gusta. Yo le llamo así porque realmente me parece que es una epidemia. Veamos, partamos de esta premisa. Los seres humanos hemos sido evolutivamente programados para anhelar la aceptación social. Y en la era de Internet, la aceptación social viene en la forma del botón me gusta.
Es decir, el botón me gusta nos proporciona validación social y bueno, esto no sería tan preocupante si no fuera porque el número de me gusta que una recibe se puede medir y por lo tanto y sobre todo se puede comparar, lo cual permite cuantificar esa aceptación social. Lo que ocurre es que esa cuantificación o esa calificación en forma de me gustas es completamente falsa y completamente irreal. Entonces estamos exponiéndonos a un tipo de autoestima, por decirlo de algún modo, que está basado en unos parámetros que no son ciertos, que no son reales. Una vez más, el ciclo de retroalimentación positiva de obtener likes más el sentimiento de aprobación es lo que nos engancha y nos incita a publicar. Tal y como dice Susan Krauss Whiteborn, cuando tú publicas, cuando tus publicaciones tocan un acorde receptivo con tu audiencia, obtienes un alto impacto emocional. Así que sigues y sigues publicando y nunca te sientes completamente satisfecha porque siempre querrás más me gusta y más validación social. Buenísimo. Bueno, buenísimo no, malísimo, pero bueno, sigo. Otro mecanismo más, el de los puntos ondulados, que son conocidos por los programadores como indicadores de consciencia de escritura. Y que son esos 3 puntitos que aparecen en una burbuja de diálogo que ves, ¿no? Cuando alguien está escribiendo. Estos puntitos, tan aparentemente inocentes, crean una sensación de anticipación y suspenso sobre lo que la persona podría estar escribiendo. Y esto nos mantiene atentas y alertas y también nos hace entrar otra vez en ese bucle de dopamina, ¿no? Porque no sabemos si el mensaje que vamos a recibir es importante o no. Como dice Mariam Abolfalsi, o como se pronuncie, pobre, que es una escritora estadounidense, los 3 puntos mostrados mientras alguien redacta un mensaje es posiblemente la fuente más importante de esperanza eterna y la máxima decepción en nuestra vida cotidiana. Amén, Mariam, la verdad. Y por último, tenemos aplicaciones de redes sociales como Snapchat que emplean la gamificación, ¿no? Estamos hablando del mecanismo de interacción social gamificante. Bueno, pues hay algunas redes sociales que emplean esta gamificación para atraer a los usuarios y hacer que vuelvan una y otra vez, una y otra vez. Por ejemplo, yo no uso Snapchat, ¿sí? Pero más o menos he estado investigando y he averiguado que hay una cosa que se llama rayas, que es la que causa la mayor preocupación entre sus usuarios, que además son gente muy joven, es un público adolescente mayormente, ¿no? Hasta los 19 años, pues es el porcentaje más alto de la gente que utiliza Snapchat. Vale, pues utilizan este mecanismo de rayas en el que se ven o se usan líneas rojas alargadas para mostrar el número de días desde que 2 usuarios interactuaron por primera vez, ¿vale? Según Adam Alter, es otro escritor y investigador, esta característica de diseño es tan efectiva que incluso ha oído hablar de adolescentes que les piden a sus amigos que cuiden sus cuentas mientras están de vacaciones. Y todo para esto, para no perder como puntos o lo que sea que les dan. Él dice, está claro que aquí el objetivo, mantener viva la racha, es más importante que disfrutar de la plataforma como una experiencia social. Y continúa, esta es una clara señal de que los mecanismos de compromiso impulsan más el uso que el disfrute. Ojo. Vale, pues como ves y como he ido tratando de mostrar a lo largo de este artículo, las aplicaciones de redes sociales disponen de mecanismos deliberados e intencionales con cada aspecto de su aplicación para promover un mayor uso. Y esto es comprensible, sí, pero por lo menos para mí no es respetable ni es de cajón. Ningún modelo de negocio debería estar por encima de la salud de sus usuarias y usuarios. Por eso para mí, en la era de los adictos a las redes sociales, siento que debería haber mucha más regulación sobre las prácticas éticas que emplean estas empresas y sobre el uso de algoritmos e inteligencia artificial. Como sea, esto es solo una parte. La economía de la atención y el uso lucrativo de nuestros datos personales son las otras 2 patitas que sostienen el Internet de las cosas, dentro del cual están metidas las redes sociales, ¿sí?
Te hablo de esto en sendos artículos, deseando de todo corazón que esta primera parte de esta miniserie en formato trilogía te haya proporcionado la suficiente información como para mínimamente ser más consciente del proceso de adicción inconsciente e imperceptible al que estamos expuestas como usuarias de redes sociales. Por mi parte, la idea es esa, ¿eh? No es explicarte el problema y darte mi solución de cómo yo hago para... No, la idea es invitarte a la introspección, a la autoobservación y a la reflexión interna y que de ahí en más tú misma puedas tomar las acciones o decisiones que veas necesarias para ti, para tu caso en particular o para tu entorno. Para terminar, te facilito recursos, fuentes y materiales para que profundices más y conozcas mejor todos estos mecanismos. Los tienes al final del post escrito, ¿sí? En el blog de Sierra Salvaje. Y nada más, solo te pido que si este artículo te ha gustado o te ha servido, o incluso si crees que a alguien puede servirle también, pues que me ayudes a hacérselo llegar vía email, vía redes sociales o como te quede bien. Yo te lo agradeceré de cualquier manera, te lo agradeceré de todo corazón. Así que eso, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos leemos en breve. Un abrazo grande.